en los caminos de tierra allá por Veracruz, que hay secretos que es mejor dejar durmiendo bajo la sombra de los árboles, porque cuando los ojos de los inocentes ven lo que no deben, la maldad del mundo se despierta y ya no hay forma de calmarla. La historia que están por escuchar es el recuerdo vivo de Iracema, una mujer que pasó su infancia en un rancho apartado del bullicio, donde la vida parecía tranquila hasta que el velo de la noche les mostró el verdadero rostro de una vecina, a la que todos creían una anciana piadosa. Doña Macaria era el nombre de aquella mujer que saludaba con sonrisa amable durante el día, pero que en la oscuridad escondía una naturaleza espantosa y ajena a este mundo. Un simple juego de niños y un balón perdido fueron suficientes para desenterrar un misterio tan grotesco que cambió la paz del pueblo para siempre, terminando con un hallazgo a la orilla de la carretera que todavía hoy hace que a los viejos se les corte la respiración al recordarlo. La infancia de Iracema transcurría entre los cafetales y el olor a tierra mojada de aquel rancho veracruzano, un lugar donde todos se conocían y las puertas de las casas se dejaban abiertas de par en par. Entre todos los habitantes, Doña Macaria destacaba por ser una viejita que vivía sola en una casita de madera a la orilla del camino. Siempre convidaba dulces de fruta a los niños y les sonreía desde su portal. Pero toda esa aparente calma se rompió en mil pedazos una tarde calurosa en que Iracema y sus amiguitos jugaban alegremente con un balón cerca de la propiedad de la anciana. Tras un fuerte puntapié, el balón voló por encima de la cerca de alambre y fue a caer derechito en el terreno de la mujer, quedando muy cerca de una de las ventanas traseras de la vivienda. Con el atrevimiento propio de la edad, los niños se brincaron la cerca para recuperarlo, pero al acercarse a la casa, un silencio extraño y un calor sofocante que salía del interior les llamaron la atención de una manera irresistible. Llevados por la curiosidad, Iracema y los otros muchachos se empinaron despacito para asomarse por el vidrio mugroso de la ventana que daba hacia la cocina. Lo que sus ojos presenciaron en ese instante se les quedó grabado a fuego en la memoria para el resto de sus vidas, transformando sus risas en un espanto indescriptible. En medio del cuarto, donde no había estufa ni fogón normal, ardía una fogata grande directamente sobre el piso de tierra, y junto a las llamas, Doña Macaria realizaba unos movimientos raros, balanceándose de un lado a otro mientras murmuraba cosas en un idioma que no se entendía. Pero el detalle más escalofriante, el que hizo que a Iracema se le congelara la sangre en las venas, fue mirar hacia el suelo. Doña Macaria no tenía pies. Sus piernas terminaban de forma abrupta antes de llegar al piso, y su cuerpo flotaba en el aire, moviéndose de manera antinatural sobre la tierra. Aterrados por aquella visión de pesadilla, los niños soltaron el llanto, dieron media vuelta y corrieron despavoridos sin mirar atrás, dejando el balón tirado. Cuando llegaron a sus casas con las caras pálidas y el cuerpo temblando, Iracema y sus amigos intentaron contarles a sus padres lo que habían visto en la cocina de la anciana, pero los adultos, curtidos en el trabajo del campo y ajenos a esas cosas, no les creyeron ni una sola palabra. Los regañaron fuertemente, acusándolos de andar inventando mentiras colectivas y de ser unos maleducados por meterse a espiar en propiedad ajena, terminando por castigarlos mandándolos a dormir temprano. Sin embargo, aunque los grandes no hicieron caso, algo en el ambiente del rancho cambió drásticamente a partir de esa mismísima tarde, porque Doña Macaria se dio cuenta perfectamente de que los niños habían descubierto su secreto. El comportamiento de la anciana dio un giro de 180 grados. Se volvió una mujer sumamente distante, huraña y agresiva, con cualquiera que se le acercara, y dejó por completo de ser vista caminando durante las horas del día. El miedo empezó a correr como el agua entre los callejones del rancho, pues coincidiendo con el encierro de la mujer, empezaron a suceder cosas muy extrañas en los alrededores.
Por las mañanas, los dueños de los establos se encontraban con la desagradable sorpresa de que faltaban animales, gallinas, chivos y hasta becerros pequeños desaparecían sin dejar rastro de sangre ni huellas de coyotes. Un ambiente de silencio pesado y desconfianza se asentó sobre el pueblo, y la gente ya no quería salir de noche, porque sentían una mirada fija y pesada sobre sus espaldas. Iracema y los demás niños vivían con el corazón en un hilo, pues cada vez que pasaban de lejos por la casa de doña Macaria, sentían que la mujer los observaba desde las rendijas de las maderas, con una fijación sobrenatural y llena de odio, como si estuviera planeando el momento de cobrarles el haber visto lo que nadie debía presenciar. Pasaron las semanas en esa agonía sorda, hasta que una mañana, un trabajador que iba temprano a revisar los terrenos de la labor, se topó con algo horrible a un costado de la carretera principal que conectaba al rancho. Tirado entre la maleza y el polvo, se encontraba el cuerpo sin vida de doña Macaria, pero las condiciones en las que estaba eran tan grotescas que el hombre salió gritando a pedir ayuda a los hombres del pueblo. Cuando Iracema y los vecinos llegaron al lugar, la escena los dejó mudos de horror. El cuerpo de la anciana presentaba una vejez súbita y exagerada, como si los años le hubieran caído encima todos juntos en una sola noche. Su piel parecía pergamino seco, y su rostro estaba deformado para siempre por una mueca espantosa que mezclaba el más puro odio con un terror profundo. Pero lo que causó que varios se persignaran y dieran pasos atrás con asco fue ver que su lengua estaba extendida de una forma totalmente imposible para el cuerpo humano, colgando fuera de su boca y llegando casi hasta la altura de su cintura. Aquel suceso espantoso terminó por confirmar, sin necesidad de palabras, los temores más profundos que los niños habían sembrado semanas atrás en el rancho. Los hombres mayores del lugar comenzaron a murmurar que aquello no era una muerte natural, sino el resultado de un pacto oscuro que la mujer había sostenido durante muchos años con las fuerzas del monte, una deuda de la que ya no pudo escapar y que finalmente le vinieron a cobrar de la manera más terrible. Hasta el día de hoy, a pesar de los años que han pasado y de que la casa de madera terminó cayéndose sola por el abandono, el recuerdo de doña Macaria sigue provocando una inquietud muy honda en el ánimo de los habitantes de Veracruz. Iracema camina a veces por ese mismo rumbo y jura que cuando el viento sopla fuerte entre los cafetales, todavía se siente ese calor sofocante en el aire y esa mirada pesada, como si una parte de aquella presencia maldita nunca hubiera terminado de irse del rancho. Dicen los viejos allá por los cerros de la sierra que las deudas de sangre nunca se entierran, que se quedan flotando en el viento frío de la noche, esperando a que el último de la estirpe regrese a reclamar lo que es suyo. La historia que están por escuchar no es un cuento para dormir niños, es la verdad de Mateo, un muchacho humilde que creció huyendo de una sombra que ni él mismo entendía, hasta que la fatalidad lo llevó de vuelta al mismísimo lugar donde sus abuelos sellaron el destino de toda su sangre. Una maldición vieja, nacida del fuego y del rencor de una curandera a la que traicionaron de la peor manera, persiguió a esta familia por generaciones, cobrando un precio tan alto que la mente humana apenas puede soportar. Lo que comenzó como simples pesadillas con una mujer de rostro deshecho por las llamas, terminó convirtiéndose en una realidad espantosa en una casona abandonada, demostrando que no se puede escapar de los tratos que se hacen en la oscuridad, y menos cuando la que viene a cobrar es un alma que ardió viva jurando venganza eterna. Mateo no conoció lo que era tener un hogar fijo durante sus primeros años de vida, pues sus padres lo traían de un lado para otro, como si estuvieran escapando de una tormenta que les pisaba los talones. Se la pasaban cambiando de pueblo en pueblo, cargando apenas con unas cuantas mudas de ropa y un miedo que se les notaba en los ojos cada vez que caía la tarde.
Su mamá no lo dejaba salir a jugar al patio después de que el sol se ocultaba tras los cerros. Lo encerraba con doble llave y tapaba las ventanas con cobijas gruesas, persignándose a cada rato y murmurando rezos que Mateo no alcanzaba a comprender. El muchacho creció con esa sensación de ahogo, sintiendo que las paredes de las casas donde rentaban se le venían encima. Pero lo peor no era el encierro del día, sino el tormento que empezaba cuando lograba conciliar el sueño. Desde que tenía memoria, una y otra vez, la misma pesadilla lo despertaba empapado en sudor y llorando del puro susto. En sus sueños aparecía una mujer alta, vestida con un trapo viejo y tiznado, que se le iba acercando despacito desde el fondo de un pasillo oscuro. Lo que a Mateo le helaba la sangre era que esa mujer no tenía una cara normal, sino que su piel se veía toda arrugada, derretida y negra, como si la hubieran sacado de un fogón encendido, y lo miraba con unos ojos fijos que parecían dos brasas vivas. Con el tiempo, la familia decidió probar suerte y se fue a vivir al Estado de México, buscando perderse entre la gente de la ciudad para ver si así encontraban un poco de paz. Por unos meses pareció que las cosas marchaban mejor y que el peligro, fuera lo que fuera, se había quedado atrás, en los caminos de Tierra del Sur. Mateo ya era un jovencito cuando la desgracia más grande le cayó encima de golpe, una tarde lluviosa en que sus padres salieron a surtir unas cosas y ya no regresaron. Un camión de carga se llevó de corbata el cochecito en el que viajaban, y del impacto ninguno de los dos lo contó. De la noche a la mañana, Mateo se quedó completamente solo en el mundo, sin tíos, sin primos y sin un solo peso en la bolsa, pues todo lo que sus papás ganaban se les iba en pagar rentas y curanderos que los ayudaran a quitarse el espanto. La casera, que era una señora de pocas pulgas, no le tuvo lástima y a los pocos días le pidió el cuarto, sacándole sus pocas pertenencias a la banqueta, porque el muchacho no tenía cómo cubrir la mensualidad. Sin saber a dónde ir, durmiendo a veces en los portales y comiendo lo que la gente buena le convidaba, Mateo sentía que su vida ya no tenía ningún sentido y que la mala suerte de su familia lo había alcanzado para dejarlo en la total miseria. Fue en esos días de tanta penuria cuando un hombre de traje gris y zapatos boleados lo anduvo buscando por el rumbo donde Mateo se la pasaba. Resultó ser un abogado que traía unos papeles viejos y una noticia que le cambió el semblante al muchacho. El licenciado le explicó que, tras buscar por muchos lados, dio con él para avisarle que su abuela Delia, una señora de la que sus papás jamás le habían querido hablar, había fallecido hacía tiempo en un pueblo metido en lo profundo de la sierra de Oaxaca. La señora había dejado una propiedad grandísima, una casona de esas antiguas con paredes de adobe y techos de teja, y Mateo era el único heredero que quedaba vivo para reclamarla. Pero había una condición muy clara y obligatoria en el testamento. Para poder quedarse con la escritura y que la casa fuera suya legalmente, Mateo tenía que irse a vivir allá de inmediato, habitando el lugar por lo menos durante un año entero sin abandonarlo ni una sola noche. Al verse en la calle y sin un techo donde guarecerse del frío, Mateo no lo pensó dos veces. Vio en esa herencia la única oportunidad de levantar cabeza y salir del agujero en el que se encontraba, sin imaginar que estaba cayendo derechito en la trampa que el pasado le tenía preparada. Por esos mismos días, su novia Carmen le dio una noticia que le llenó el corazón de una mezcla de alegría y una preocupación muy honda. Estaba esperando un hijo de él. Pensando en que el bebé que venía en camino necesitaba un lugar seguro donde crecer, Mateo juntó sus pocas cosas, tomó de la mano a Carmen y se embarcó en el viaje hacia el sur, rumbo a la casona de la sierra. El viaje fue largo y cansado, metiéndose por caminos de terracería donde la neblina bajaba tanto que casi no se podía ver el suelo, hasta que llegaron al pueblo que parecía detenido en el tiempo. La casona de la abuela Delia estaba apartada,
rodeada de árboles viejos con ramas que parecían brazos secos queriendo alcanzar el cielo. El ambiente se sentía pesado, como si el aire estuviera cargado de una humedad vieja y de un silencio que calaba hasta los huesos. Al entrar, el polvo y el olor a encierro los recibieron, pero lo que más llamó la atención de Mateo fue que en los cuartos principales no había espejos. Todos estaban tapados con telas negras o simplemente rotos a propósito. A los pocos días de haberse instalado y de empezar a limpiar el lugar para acomodar las cosas del bebé, una tarde llamó a la puerta una viejita de trenzas blancas y rostro lleno de arrugas, que caminaba apoyada en un bastón de madera de ocote. Se presentó como la señora que había sido la nana de los papás de Mateo cuando eran niños. Y al ver al muchacho, los ojos se le llenaron de lágrimas, pero no de alegría, sino de una profunda lástima. La anciana se metió a la cocina, miró para todos lados asegurándose de que nadie más escuchara, y con una voz que era apenas un susurro tembloroso, comenzó a revelarle a Mateo la verdadera razón por la que su familia había vivido huyendo y sufriendo tanto. La anciana le contó que hace muchos años, cuando sus abuelos eran jóvenes y recién se habían casado, sufrieron mucho porque no podían tener hijos y la casona se sentía vacía. Desesperados por la situación y viendo que ningún doctor les daba solución, el abuelo decidió buscar la ayuda de una curandera muy famosa del rumbo, una mujer que vivía sola en el monte y de la que se decía que tenía tratos con las fuerzas de la noche. La curandera aceptó ayudarlos a cambio de un favor que les cobraría después, y al poco tiempo, milagrosamente, la abuela Delia quedó embarazada y nació el papá de Mateo. Todo era felicidad hasta que la mujer del monte regresó a la casona a exigir su pago, el cual resultó ser algo tan terrible que los abuelos se negaron rotundamente a entregarlo. Pocos días después, una mañana fría, un primo tierno de la familia que vivía ahí cerca fue encontrado sin vida en su cuna, con la piel toda pálida y sin una sola gota de sangre en su cuerpecito. El abuelo, cegado por el dolor y la rabia, junto a varios hombres del pueblo, fueron a buscar a la curandera a su jacal, la amarraron a un árbol y, sin escuchar sus ruegos, le prendieron fuego viva. La anciana nana le dijo a Mateo, temblando del miedo, que mientras el fuego la consumía, los gritos de la mujer se oían por todo el valle, y antes de dar su último suspiro, lanzó una maldición jurando que regresaría del más allá por cada uno de los hijos y nietos de esa familia, y que no descansaría hasta que pagaran con la misma moneda. Mateo escuchó todo aquello con el corazón acelerado, sintiendo un frío horrible que le corría por la espalda, al darse cuenta de que la mujer de sus pesadillas era esa misma curandera que su abuelo había mandado quemar. La anciana nana sacó de entre sus ropas un escapulario viejo, hecho de tela bendita y con unas hierbas secas adentro, y se lo entregó a Mateo rogándole que nunca se lo quitara y que cuidara mucho a Carmen, porque el espíritu de aquella mujer seguía rondando la casona, esperando el momento exacto en que la descendencia continuara. Aunque Mateo intentó convencerse de que todo aquello eran puras supersticiones de la gente del pueblo, el miedo ya se le había metido en el cuerpo y las noches empezaron a volverse insoportables. A los pocos días, Carmen empezó a quejarse de que por las madrugadas escuchaba unos pasos lentos que caminaban por el pasillo de la entrada, unos pasos que sonaban como si alguien fuera arrastrando un vestido viejo y pesado sobre las tablas del piso. Lo peor vino cuando Carmen le confesó, con la cara pálida y los ojos desorbitados, que ella también había empezado a soñar con una mujer horrorosa que se paraba a la orilla de la cama, una mujer que no tenía rostro sino pura piel quemada, y que estiraba sus manos negras hacia su vientre. Los meses pasaron en una tensión que se podía cortar con un cuchillo, y el ambiente dentro de la casona se volvió tan espeso que hasta las velas se apagaban solas a mitad de la noche.
Mateo no dormía casi nada. Se la pasaba dando vueltas por los cuartos con una linterna en la mano, vigilando cada rincón y revisando que las puertas estuvieran bien trancadas con maderas pesadas. Por fin llegó el día en que Carmen dio a luz a un niño hermoso y sano, lo que trajo un momento de luz a tanta oscuridad. Sin embargo, esa misma noche en que el bebé nació, un viento negro y helado bajó de la sierra, azotando las ventanas con una fuerza descomunal que hizo crujir toda la estructura de la casa. Los perros del pueblo empezaron a aullar de una manera lastimera, un aullido largo y triste que parecía un lamento de muerte, y que no dejó de sonar en toda la madrugada. Mateo se colocó el escapulario que le había dado la nana y se sentó en una silla junto a la cuna del recién nacido, decidido a no cerrar los ojos por nada del mundo, sintiendo que el peligro estaba más cerca que nunca. Ya de madrugada, por ahí de las 3 de la mañana, un cansancio sobrenatural e imposible de resistir se apoderó de Mateo. Por más que intentó pellizcarse los brazos y mantenerse despierto, sus párpados le pesaron como si fueran de plomo y terminó cayendo en un sueño profundo y pesado. En su mente volvió a ver la pesadilla de siempre, pero esta vez la mujer de rostro quemado no se quedó lejos, sino que caminó directo hacia él. Le puso una mano fría como el hielo en la frente y le susurró al oído una frase con una voz que sonaba a madera crujiendo en la hoguera. El plazo se ha cumplido y la deuda se paga hoy. Mateo se despertó de golpe, con el corazón queriéndole salir del pecho y ahogándose en su propio aliento. La habitación estaba completamente a oscuras porque la lámpara se había apagado y un olor intensísimo a azufre y a carne chamuscada llenaba todo el cuarto. Con las manos temblorosas, buscó unos cerillos para encender una vela, y cuando la luz iluminó el lugar, un grito de puro terror se le atoró en la garganta al ver que la cuna del bebé estaba completamente vacía y las cobijitas tiradas en el suelo. Desesperado, Mateo despertó a Carmen, quien empezó a llorar con gritos desgarradores al darse cuenta de la ausencia de su hijo. Juntos salieron al pasillo, guiándose por el rastro del olor a quemado que flotaba en el aire frío de la madrugada, un rastro que los llevó directo hacia el patio trasero de la casona, donde los árboles se mecían de un lado a otro como si estuvieran bailando de alegría por la desgracia ajena. Al fondo del terreno, en medio de un claro donde la hierba nunca crecía y la tierra se veía negra y estéril, se divisaba una silueta encorvada bajo la luz de la luna llena. Mateo corrió con todas sus fuerzas, tropezando con las piedras y las ramas, mientras Carmen lo seguía con el alma rota por el presentimiento de lo peor. Cuando llegaron al sitio exacto, que no era otro más que el lugar donde los abuelos habían incinerado viva a la curandera hacía tantos años, se encontraron con una escena que los dejaría marcados para el resto de sus días. Allí, tirado sobre la tierra fría y cenicienta, justamente en el centro del círculo maldito, se encontraba el cuerpecito del bebé, completamente inmóvil y con los ojos abiertos mirando hacia la nada. Al acercarse y tomarlo en sus brazos, Mateo sintió que el niño ya no tenía calorcito en su cuerpo. Su piel estaba totalmente blanca y reseca, vacía de toda vida, tal como la nana le había contado que habían encontrado al hijo de sus tíos en aquellos tiempos pasados. En ese mismo instante, una risa espantosa, una risa que no parecía humana sino el crujido de las llamas devorando los árboles, resonó por encima de sus cabezas, perdiéndose entre la neblina que cubría la sierra de Oaxaca. La maldición de la curandera se había cumplido al pie de la letra, cobrando la última deuda de una familia que intentó engañar a la oscuridad, dejando a Mateo solo con su dolor en medio de la noche, sabiendo que el pasado nunca olvida y que hay promesas que se pagan con lo que uno más ama en esta vida. Dicen los viejos de los pueblos que la noche de Navidad no es igual en todos lados,
que allá en lo alto de la sierra, donde el viento ruge entre los pinos y las nubes tapan las estrellas, la oscuridad se vuelve más densa y pesada. La historia que están por escuchar ocurrió hace aproximadamente 30 años, en un rancho olvidado por la mano de Dios en la sierra de San Luis Potosí, un lugar donde el frío de diciembre cala hasta los huesos y los misterios caminan sueltos por los senderos de tierra. El relato que les traigo es el testimonio vivo de una noche de espanto que marcó para siempre a una familia humilde. Todo por culpa de un descuido que para muchos citadinos no significa nada, pero que en el monte puede costar la vida misma: el no tener el bautismo. Una criatura de la noche, una entidad maligna que busca a las almas desprotegidas, bajó de los cerros en plena madrugada para reclamar a un niño tierno que no tenía la bendición de la iglesia, desatando un terror tan grande que sus huellas alcanzaron al muchacho hasta su vida adulta, arrastrándolo a un pozo de tormentos que terminó por apagar su existencia a una edad muy temprana, demostrando que de las garras del mal nadie se escapa por completo. En aquellos tiempos, por allá por el año de 1990, la vida en el rancho era de una sencillez extrema, de esa que ya casi no se ve en estos días de tanta tecnología. La familia del protagonista, a quien todos conocían simplemente como Jacinto, vivía en una casa grande con paredes de adobe grueso y techos de teja donde el viento se colaba por las rendijas de las maderas. En ese hogar compartían el espacio los abuelos, los tíos y varios primos, todos amontonados pero bien avenidos, buscando el calor del hogar en medio de la sierra potosina. No había luz eléctrica en muchos kilómetros a la redonda, así que en cuanto el sol se ocultaba tras los cerros altos, la única forma de alumbrarse era encendiendo velas de cera o quinqués de petróleo que dejaban una luz amarillenta y temblorosa en las esquinas de los cuartos. La cocina era el corazón de la casa, un espacio amplio donde las mujeres pasaban el día entero torteando y guisando con leña de encino que los hombres traían del monte, llenando el aire con un olor a humo que se pegaba en la ropa y en las cobijas. Dentro de esa familia vivía un primo de Jacinto, un niño pequeño de apenas unos meses de nacido, que se llamaba Poncho. Por la lejanía del rancho, que estaba a muchas horas de camino a caballo del pueblo más cercano donde había una parroquia, y también por una cierta desidia y flojera de los tíos de Jacinto, el pequeño Poncho nunca había recibido el agua bendita del bautismo. Los abuelos se la pasaban regañando a los padres del niño, advirtiéndoles a cada rato que no era bueno tener a una criatura tierna desprotegida en esos rumbos tan solitarios, donde el demonio y sus brujas siempre andan al acecho de las almas puras que no tienen la marca de la iglesia. Pero los tíos siempre lo dejaban para después, diciendo que ya bajarían al pueblo cuando pasara el tiempo de las aguas o cuando mejorara la situación del dinero, sin imaginar que su descuido les iba a costar la paz de toda la vida, y que la noche más sagrada del año se convertiría en su peor pesadilla. La noche fatídica en que todo cambió fue precisamente la noche de Navidad de ese año de 1990. Mientras en otros lugares la gente celebraba con música y comida grande, en la casona de la sierra la velada transcurría en un silencio sepulcral, interrumpido únicamente por el silbido del viento frío que golpeaba los árboles del patio. Jacinto se encontraba en la recámara de su tía, la mamá del pequeño Poncho, acompañándola para que no se sintiera tan sola mientras el esposo andaba atendiendo a unos animales en el corral. Para entretenerse en medio de la penumbra, tenían encendida una vieja radio de baterías que apenas se agarraba a una estación de música ranchera entre tanta estática y ruido de la sierra. El aparato emitía unas tonadas tristes que se mezclaban con el crujir de las vigas del techo, creando un ambiente extraño que en lugar de dar alegría, aumentaba la sensación de pesadez que se sentía en el aire. Alrededor de las 2 de la mañana, el cansancio y el frío terminaron por vencer a Jacinto y a su tía. Los ojos se les empezaron a cerrar y el sueño los atrapó por completo,
dejando la habitación sumida en la semioscuridad que daban los restos de una vela que se consumía en un plato de barro. El niño Poncho dormía profundamente en su cuna de madera, una estructura rústica colocada justo al lado de la cama grande. Nadie en la casa sospechaba que mientras ellos descansaban, una presencia maligna venía bajando de la punta del cerro, moviéndose entre las sombras de los pinos con un sigilo absoluto, guiada por el rastro de aquella alma pequeña que carecía de la protección divina. Era una criatura desconocida, algo que no pertenecía al mundo de los vivos y que venía con la única intención de llevarse lo que consideraba suyo por derecho de abandono. El espanto comenzó de golpe cuando un ruido seco en el techo de tejas despertó a Jacinto con el corazón latiéndole a 1000 por hora en el pecho. No era el ruido común de un gato de monte o de un tlacuache. Sonaba como si algo sumamente pesado, con garras largas y afiladas, estuviera caminando despacito por encima de sus cabezas, haciendo crujir la madera con una fuerza descomunal. Jacinto se quedó completamente inmóvil en la cama, con la cobija estirada hasta la nariz y los ojos desorbitados mirando hacia el techo, inclinándose por el peso. De pronto, los perros del rancho, que eran animales bravos acostumbrados a defender el ganado de los pumas, empezaron a aullar de una manera que a cualquiera le hubiera helado la sangre. Un lamento largo, agudo y tembloroso que denotaba un miedo absoluto, un llanto de pavor que terminó apagándose de golpe, dejando el rancho en un silencio que dolía en los oídos. A los pocos segundos, el ruido del techo bajó hacia las paredes de adobe, y se escuchó claramente como unas uñas largas rascaban la madera de la ventana de la recámara, intentando buscar una entrada hacia el interior. La tía de Jacinto también se despertó y al darse cuenta de lo que pasaba, soltó un gemido ahogado y se estiró de inmediato para abrazar la cuna de su hijo. Pero el terror apenas comenzaba. La puerta del cuarto, que estaba atrancada con una barra de madera gruesa, empezó a moverse como si alguien la estuviera empujando desde afuera con una fuerza sobrenatural. Las maderas crujían y el cerrojo saltaba con cada golpe seco que aquella criatura le acomodaba desde el pasillo oscuro. El olor en la habitación cambió en un segundo, volviéndose rancio, como a azufre y a hojas podridas, un olor que anunciaba la cercanía de la maldad más pura. En un descuido que pareció durar una eternidad, la ventana se abrió de par en par con un golpe seco que rompió los vidrios y apagó la vela por completo. A través de la luz de la luna que entraba por el hueco, Jacinto pudo divisar una silueta espantosa que se asomaba desde la oscuridad del patio. Era una sombra alta, sin una forma humana definida, dotada de unos brazos largos que terminaban en dedos nudosos y una cabeza que se movía de lado a lado, como si estuviera olfateando el aire.